un concepto extraordinario de las Escrituras y específicamente de esa proclamación de la cual estamos hablando, de las buenas nuevas. Y entendemos que en el momento histórico en que vivimos, nosotros tenemos que responder como iglesia a las circunstancias. Y la Escritura nos invita a nosotros a poder entender mejor la figura central de esa proclamación de buenas nuevas. Y esa figura central de la proclamación de el Evangelio no es otra que Jesucristo. Y yo creo que en la medida en que nosotros reafirmamos la figura de Cristo en la vida de nosotros los cristianos y las cristianas, y en la vida de aquellos que todavía no conocen a Jesús, y en la vida de aquellos que inclusive están quedados en sus hogares porque ya no se congregan, o entienden que ya no están respondiendo a la vida cristiana, el nosotros en esta noche repasar un poco la figura de Jesucristo, la centralidad de Jesucristo en el momento de desesperanza en que vivimos, en el momento de ansiedad. Vivimos en un momento ansiogénico. Tenemos que ser realistas con lo que estamos viviendo. Y obviamente nosotros compartimos constantemente este eslogan: tenemos bien puestos los pies en la tierra, pero el corazón lo tenemos en el cielo. Amén. Amén. Nuestra mente está en el cielo, porque la exhortación de la palabra es buscar primeramente el reino de Dios. La exhortación de las Escrituras es mirad, buscad donde está Cristo sentado a la diestra del Dios Padre. Por lo tanto, creo que en estos momentos en que vivimos, el nosotros poder repasar y entender la figura céntrica de Jesucristo trae a nuestra vida la capacidad de nosotros poder seguir viendo, permitiendo que el Espíritu Santo siga depositando no solamente en nosotros la esperanza, sino las fuerzas y las capacidades para seguir hacia adelante. Porque, como dice el apóstol, no es que ya yo haya alcanzado, no es que hayamos alcanzado las cosas, y tampoco es que la iglesia ha sucumbido ante las circunstancias difíciles en que estamos viviendo. Al contrario, reafirmamos en el nombre del Señor que la esperanza para el mundo de hoy, para la iglesia en su misión y visión, repito otra vez, para aquellos que no han conocido a Jesucristo y para aquellos que posiblemente están heridos, rezagados, ambivalentes, sigue siendo Jesucristo la alternativa y la respuesta ante esta situación. El escritor de Hebreos nos habla claramente sobre esta figura maravillosa que es la figura de Jesucristo. Algunos teólogos dicen que Hebreos ha sido escrito, como les decía ahorita, ha sido escrito para los creyentes en Cristo, los que tienen conocimiento y aquellos que tienen una aceptación intelectual de los hechos de Cristo, y los no creyentes, pero son atraídos de alguna manera u otra por ese mensaje extraordinario que trae esperanza, que es distinto, que tiene un algo, que tiene un no sé qué. Quizás pueden describir aquellos y aquellas que todavía no tienen el Espíritu de Dios. Tiene algo que me atrae. Yo recuerdo a este hermano que está en nuestra congregación, que decía: ¿sabe qué? Yo todavía no había confesado a Jesús, pero yo no podía entrar a mi vehículo sin poner una emisora cristiana. Y no se congregaba, porque el Evangelio tiene la capacidad para atraer, tiene la capacidad para poder hacer que los hombres y las mujeres
cuando escuchan hablar de Jesucristo, puedan experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, todo razonamiento humano, porque eso es lo que produce Jesucristo, a fin de cuentas, en el corazón de los hombres. Así que Hebreos, escrito para el año ya 65, más o menos, después de Cristo, viene a ser una figura central dentro de la literatura y de la liturgia de la iglesia primera. Ya para el año 95, después de Cristo, Clemente citaba esta escritura como un elemento fundamental en el crecimiento y en la exposición de la verdad de Jesucristo. Así que el capítulo 1 y el capítulo 2, específicamente desde el verso 5 hasta el verso 18 del capítulo 2, nos va a hablar de esa superioridad de Cristo. Y definitivamente todo el libro de Hebreos va a expresar esas cualidades extraordinarias, obviamente hablándole a un pueblo hebreo. Y otros teólogos comentan y dicen, Hebreos está escrito para los hebreos, para que dejen de ser hebreos y sean cristianos. Y yo creo que ciertamente hoy nosotros necesitamos ser cristianos llenos de Cristo. Y Hebreos nos presenta durante toda su literatura precisamente la obra maravillosa y redentora de esa gran figura que lo llena todo y está en todo, como dice la Escritura, que es Jesucristo. Veamos lo que dice estos versos en el capítulo 1 del libro de Hebreos, del verso 1 al verso 4. Lo utilizamos como nuestra punta de lanza para la reflexión de esta noche. Mire lo que dice la Escritura, Hebreos capítulo 1, de los versos 1 al verso 4. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El escritor de Hebreos quiere presentarnos a esa figura maravillosa de Jesucristo, no meramente como el siervo sufriente, sino como el Hijo de Dios, que ahora es Rey y Señor. Nos presenta a este Cristo como heredero de todas las cosas. El Evangelio de según San Juan nos había hablado en el capítulo 3 y verso 35 de la siguiente manera con relación a este planteamiento. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Permítanme poder explicar o poder hacer una aplicación del verso para nosotros poder seguir entonces la importancia que tiene el que nosotros podamos entender la figura de Cristo. Si el escritor de Hebreos nos está planteando esta superioridad y que Él es heredero de todas las cosas, Pablo va a plantear más adelante, más atrás en las otras epístolas, utilizando el orden cronológico bíblico, que si Él es heredero de todas las cosas, entonces nosotros también somos herederos de todas las cosas. Y es importante que nosotros podamos entender en un mundo materialista, en un mundo enfocado en las cosas que tienes y en las que no tienes, nosotros poder entonces entender
que el concepto espiritual de la herencia que Él ha comprado para nosotros a través de su muerte y resurrección, y hoy hecho Rey y Señor, es superior a lo que usted y yo podamos tener o no tener. Y entonces ese concepto que siempre abunda dentro del materialismo, que es que no siempre nos hace falta algo, desaparece instantáneamente y entra en el corazón de los hombres y las mujeres ese espíritu que los cristianos y las cristianas llaman contentamiento, que no es otra cosa que la gratitud a Dios, a la vida, a todo lo que está a nuestro alrededor, por lo que tenemos, porque entendemos que lo que tenemos es suficiente para, en primer lugar y sobre todas las cosas, servir al Dios de la vida. Usted va viendo la importancia que tiene la figura de Cristo en nosotros. Recuerde esto, que hay un proceso extraordinario cuando nosotros entendemos lo que somos en Cristo. Esta pregunta y duda la tenían los discípulos y se la hacen a Jesús. Le preguntan a Jesús, pero oye, cuando tú te vayas, ¿qué vamos a hacer? Y Él dice, tranquilo, el Espíritu Santo, el que viene, os recordará todas estas cosas. Y es fundamental nosotros, hoy como iglesia, cristianos y cristianas del siglo XXI, en un mundo desesperanzado, posiblemente lidiando con una predicación evangélica carente de Cristo, llena de otros conceptos muy buenos, lleno de muchos conceptos motivacionales excelentes, pero carentes de la figura central de Jesucristo, carentes de aquello que da la esperanza real, carentes de aquello que puede dar el espinazo, como diríamos allá en el campo, para que el hombre y la mujer caminen por el camino correcto, para que entonces se cumpla la Escritura en aquellos y aquellas que han decidido proclamar el Evangelio de Jesús. Y esa Escritura es que el reino de Dios sea primero. Amén. Que primero sea Él en nuestra vida. Que los cristianos y las cristianas, a pesar de las circunstancias, puedan confesar y declarar: no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es lo fundamental. Por eso estamos trabajando con este texto. Así que el escritor de Hebreos entiende, y es fundamental que la iglesia entendiera que este Jesús, a quien hacía posiblemente unos 60 años atrás lo habían visto caminar por las calles polvorientas de Jerusalén, por los caminos de la Jerusalén del momento, ahora es constituido Rey y Señor. Este Jesús, este Cristo, por medio de Él han sido hechas todas las cosas. Es que este Cristo es de Dios mismo. Juan capítulo 1 y verso 3 lo describe de la siguiente manera: todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Algunas veces nosotros hablamos de Jesús como si fuera una figura histórica, una figura distante de nosotros. Y no podemos entender que ese Cristo que es resucitado, y como dice el visionario Juan, que camina en medio de los 7 candeleros, que no es otra cosa que la iglesia, por Él han sido hechas todas las cosas. Él es la expresión absoluta de todos los atributos de la divinidad. Por eso la Escritura dice en Colosenses de la siguiente manera: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es fundamental que nosotros podamos entender eso. Usted y yo subsistimos porque Él está. Las circunstancias que nos están ocurriendo, yo sé que hemos escuchado decenas de interpretaciones, y en el primer culto en la mañana orábamos al Señor como iglesia por la sequía que nos está tocando a todos y a todos. Andábamos con los jóvenes en el día de ayer en el área oeste,
Y los hermanos del área oeste todavía no gozan de la sequía que gozamos nosotros. Son bendecidos en ese sentido. Pero yo le decía a los hermanos en esta mañana, hermanos, a mí me preocupa esta situación y nosotros como iglesia tenemos que orar. Pero no vamos a buscar culpas, no vamos a buscar ahora quién es el que tiene la culpa de la sequía o no. Y tampoco nosotros vamos a adquirir, porque siempre que algo malo ocurre es porque algo hizo malo a alguien. Y yo creo que cuando nosotros entendemos que todas las cosas subsisten en Él y por Él, nosotros podemos entender que estamos insertados en un plan extraordinario. Y que el Dios de la vida todavía tiene control de todas las circunstancias. Todavía el Dios que nosotros servimos es el Dios de Puerto Rico. Todavía el Cristo que predicaron nuestros padres, que lo predicaban como la contestación absoluta a la vida, sigue siendo igual. Sigue Jesucristo siendo la contestación a todos los elementos de la vida humana. Amén. El apóstol o el escritor de Hebreos se plantea que ese es el resplandor de la gloria de Dios. Que todas las cosas subsisten por Él. Él plantea en Colosenses capítulo 1 y verso 17 de la siguiente manera. Y en Él, y es antes de todas las cosas, perdóname que lo repetí, y todas las cosas subsisten en Él. Dame por favor en Colosenses capítulo 1 y verso 15. Y Él es la imagen del Dios invisible. Él, primogénito de toda la creación. Es Cristo. No es otro, no es otra. Es Cristo, la imagen del Dios invisible. Algunas veces nosotros creemos que Dios está muy lejos de nosotros. Cuando estudiamos, cuando vemos la figura maravillosa de Jesucristo, podemos entonces ver a un Dios cerca, a un Dios que nos atiende, a un Dios que siempre está presente. Él, dice la Escritura, es el purificador de nuestros pecados. Los hombres y las mujeres pueden venir ante ese Dios de la vida y poder ver la figura de Cristo como el elemento que transformará sus vidas. Si hay algo que puede preocupar a la humanidad de este momento, es el pecado. Palabra que algunos, hoy me decía un hermano, escuché que quieren inclusive poner en una categoría patológica. Patológica es una palabra de la ciencia, de la conducta, que lo que quiere decir es que no es una conducta correcta. Dice, pastor, escuché que una asociación en los Estados Unidos quiere poner algunas conductas que los cristianos tienen o manifestaciones cristianas como posible conducta no correcta. Ya pues, envíame eso, que quiero leerlo, lo digo. Y obviamente nosotros entendemos que el Evangelio dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Cristo es la respuesta a que el hombre y la mujer puedan vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Para que el hombre y la mujer puedan estar completos. Para que el hombre y la mujer puedan realizarse de acuerdo a ese diseño desde que ese ha sido construido desde la eternidad. El hombre y la mujer tienen que entender que necesitan la maravillosa redención en su vida, la transformación en su vida, para que el hombre y la mujer puedan ser libertados de la ley del pecado, como lo dice la Escritura en Romanos. Él es el purificador de nuestros pecados. Es Cristo. Cristo está sentado a la diestra de Dios. A Él ha sido dada la autoridad. A Él ha sido dado todo el imperio, la gloria y el honor. Cristo es el que tiene el ministerio redentor. Es el que dejó su gloria. Es el que experimentó dolor y sufrimiento por ti y por mí. Es el que experimentó la muerte para que usted y yo hoy podamos afirmar la vida eterna en Dios.
Hebreos 2, del 9 al 10, eso es lo que plantea. Y permítame leerlo, por favor. Hebreos 2, de los versos 9 al 10. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque es importante que nosotros podamos entender que ese Cristo al cual nosotros estamos presentando y reafirmando en esta noche comprende tu dolor y tu necesidad. Ese Cristo experimentó el dolor y experimentó el sufrimiento para poder no solamente entendernos, sino erradicar la etiología, es decir, el principio de ese dolor, el principio de esa maldición que actuaba sobre la raza humana, lo cual era la muerte. Por eso el apóstol Pablo escribe: ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está? Porque ya ha sido absorbido en victoria por la resurrección de Jesucristo. Aleluya. Claro que todavía tenemos a ese enemigo por ahí. Y escribe: y ese enemigo postrer en algún momento desaparecerá. Porque estamos hablando de los elementos fundamentales. Claro que sí que hay sequía. Claro que tenemos problemas económicos. Claro que tenemos problemas políticos. Pero cuando la iglesia de Jesucristo levanta su mensaje central de que Cristo es la respuesta, no meramente a estos problemas que pueden ser circunstanciales. Y permítame poder darle un dato fundamental para que usted pueda entender que estos problemas sí son serios, pero óigame, no son tan trascendentales como que determinen para dónde vamos y qué vamos a hacer. Usted sabe que la mitad del universo, la mitad del mundo, no tiene inodoro. No hay amenes aquí. ¿Usted sabía eso? Pero nosotros damos por sentado eso. Somos unos cuantos billones sobre la faz de la tierra. No es Puerto Rico nada más lo que existe, de 100 por 35. La mitad, más de la mitad de toda esa gente, ¿verdad que son como algunos 11 o 9 billones de habitantes sobre la faz de la tierra? ¿No tienen eso? ¿Sabía eso? Pero nosotros damos por sentado eso. Y algunas veces nosotros hemos olvidado. Por ejemplo, yo escuchaba cuando nuestros padres comenzaban con una pregunta, la conversación para plantear la superioridad de Cristo y para plantear el evangelio de salvación. Hacían una pregunta y le preguntaban o le decían: ¿usted ha pensado dónde pasará el resto de la eternidad? ¿Se acuerda de eso? Así era que se introducía la conversación. ¿Usted ha pensado dónde pasará el resto de la eternidad? Y nosotros tenemos que entender que hay problemas que van más allá que eso. Óigame, porque más allá que el problema este del razonamiento y todo lo que hemos hablado, porque cuando nosotros entendemos lo que la Escritura nos plantea con relación a que Él experimentó dolor, sufrimiento, experimentó la muerte y ha preparado para nosotros el camino expedito para que usted y yo podamos disfrutar de la gloria eterna, podamos tener esa capacidad de entender que una vez nosotros, cerrados los ojos aquí en la tierra, los abriremos en la eternidad. Óigame,
Yo sé que es bueno hablar de motivación y qué podemos hacer, 10 pasitos para adelante, 4 para atrás, para que se nos quite la tristeza, o 4 brincos para tener, qué sé yo, 20 pesos más mañana. Pero los 20 pesos se quedan, la tristeza se queda, y cuando el Señor, como decía la parábola, hoy vienen, tocan a tu puerta y llaman a tu vida para que te enfrentes a la eternidad, volvemos a la pregunta de nuestros padres: ¿dónde usted pasará ese resto de eternidad? Usted ve la importancia de la proclamación de ese Cristo superior. Marcos capítulo 10 y verso 45. Mire lo que plantea el evangelista Marcos con relación a este ministerio redentor de Jesús. Marcos capítulo 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. Hace unas semanas tenía un debate con unas amistades por esa última parte. Porque ellos plantean, que me planteaba este amigo mío, que son pocos los que se van a salvar. Yo, pero ¿cómo va a ser? La Escritura dice muchos, y no solamente eso. El mismo escritor de Hebreos va a decir más adelante: ¿cómo escaparemos nosotros si tuviésemos un poco una salvación tan grande? La salvación es para todos y para todos. Por eso tenemos que seguir predicándolo a diestra y a siniestra. La recomendación bíblica es excelente para el momento de hoy. Y yo creo que en este país damos gloria a Dios porque se ha predicado 24 horas. 365 días al año en esta bendita isla, de norte a sur, de este a oeste, hay proclamación de que Jesucristo es el Señor. Amén. Yo decía en la predicación con los hermanos en Manatí, Carlos estaba ya con nosotros en el culto de las 11, y yo decía: me causa trauma, me causa dolor. Y por qué no decirlo, me pone de mal humor escuchar a cristianos y a cristianas hablar mal de la iglesia del Señor. Eso me da cosa. Me pone nervioso cuando escucho hablar a cristianos y a cristianas. Óigame, pero con una autoridad, con esa libertad. Parece que son como abogados constitucionales o qué sé yo, esas cosas grandes. Porque hablan con esa autoridad y con esa, así como si fuera, con esa libertad. Y empiezan a hablar mal de la iglesia del Señor, a hablar mal de los cristianos, a hablar mal de los pastores, a hablar mal de cuanto encuentran por ahí para abajo. Y ellos no saben que de quien están hablando mal no es otra cosa que de ese Cristo maravilloso. Porque Él es la cabeza, dice Colosenses. Él es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza de Cristo. Y cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo es afectado. Cuando yo hablo mal de la iglesia, cuando yo le echo la culpa de los problemas del mundo a la iglesia, entonces yo estoy diciendo que ese Cristo maravilloso, que ese ministerio redentor está cojo, que ese ministerio maravilloso que ha sido proclamado y que se seguirá proclamando en los 4 cantones de la tierra está fallando. Nota aclaratoria: no estamos diciendo que dentro del cuerpo de Cristo habemos quizás algunos que somos cabezones. Déjame comenzar conmigo. Pero si en el grupo selecto de Jesús, de aquellos 12, hubo uno que el mismo Jesús le llama como el hijo de perdición, óigame, la contestación que le quiero dar a usted es la contestación que le dio Jesús a Pedro cuando le dijo a Jesús: oye, ¿por qué no acogemos ahora? Estoy parafraseando. A todos estos cabezones y cabezonas y los arrancamos de aquí, los mandamos para casa para que se acuesten a dormir o vean televisión y nos dejen tranquilos. Y Jesús le dijo: mira, mi hijo, usted sabe que siempre Pedro andaba armado, ¿eh? Mira, mi hijo, no te atrevas, porque la cizaña y el trigo crecen juntos.
Y en el momento adecuado, el dueño de la viña sabrá lo que necesita hacer. Por eso es que no podemos hablar mal de la iglesia. Si comenzáramos mejor a hablar y a presentar el ministerio de ese Cristo que ha redimido a hombres y a mujeres, pudiéramos nosotros en esta noche afirmar sin temor a equivocarnos que ese ministerio es para salvar a muchos y no a pocos. El escritor de Hebreos desea establecer que ese Cristo maravilloso ha deseado y desea que la relación con el cielo, que estaba rota, sea otra vez una relación extraordinaria. Ese Cristo maravilloso, como dice los versos del 11 al 13 en Hebreos 2, del 11 al 13, establecen que somos hijos de Dios, que somos hermanos de Cristo y que hay gozo del Señor sobre todas las cosas para continuar hacia adelante. Mira lo que dice la Escritura: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. ¡Qué lindo! Hay alegría, hay gozo. Ese Cristo maravilloso te proclama hermano de él, te proclama heredero de él, te proclama hijo de él, para que la relación que había sido rota por el pecado quede restablecida una vez para siempre. Hay gozo cuando nosotros somos y nos entendemos que somos hijos de Dios. Hay gozo en el Señor. Decíamos el domingo antepasado que el reino de Dios es gozo y paz en el Espíritu. Y en la oración intercesora de Jesús, Jesús dice: porque yo te doy a ti la gloria, Padre, porque el gozo perfecto se ha cumplido en ellos. Y esa expresión es otra que dice Jesús: que el gozo que tú me diste a mí, también ellos lo pueden disfrutar. Qué mucha falta nos hace tener gozo en el Señor. No es la algarabía de que todo ha ido bien, no es la algarabía de la declaración y definición del éxito, es que la presencia del Dios Todopoderoso está en el corazón y en la mente de los hombres. El gozo no es otra cosa que saberse uno que está haciendo la voluntad de Dios. El gozo no es otra cosa que uno saber que vive para Dios a pesar de que todas las cosas que puedan estar a nuestro alrededor no vayan conforme al plan que uno ha diseñado. O uno no pueda obtener el fruto de lo que uno desea, y con todo eso hay la paz de Dios funcionando con todo lo que es e implica en el corazón de los hombres y las mujeres. ¿Y qué es la paz de Dios? No es otra cosa que la certeza, repito, de que Dios está ahí y que Dios está en control de todas las cosas. Por lo tanto, nos da la capacidad y la sabiduría e inteligencia para manejar las circunstancias y los problemas que tenemos frente a nosotros. Entonces, se manifiesta en el corazón del hombre y la mujer la capacidad para bendecir al Dios de la vida, la capacidad para agradecer todas las cosas, la capacidad para entender que Dios está en control y sobre todas las cosas, que no hay otra manera de poder seguir sirviendo al Señor si no es caminando hacia adelante. El apóstol define eso: prosigo a la meta. Eso es lo que estableció Jesús. Estableció esa relación para que nosotras y nosotros pudiéramos vivir en su paz, pudiéramos vivir hermanados, entendiendo el propósito de Dios para nuestra vida. Tenemos relación con el cielo, no estamos desconectados. Jesucristo
se encarnó para entendernos y realizar una misión perfecta. Pareciera como que algunas veces, cuando criticamos las acciones o cuando nos desesperamos, ¿verdad?, que no vemos resultados, los resultados que esperamos nosotros. Le echamos rápido la culpa a los cristianos, a las cristianas, a la iglesia. Pareciera como si la misión de Jesucristo se quedara como coja, como imperfecta. No podemos olvidar lo que Jesús declaró con relación a la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y esta misión es perfecta, la misión de Jesucristo. No es la misión de nosotros, como iglesia, de ninguna congregación en particular en este país. Es la misión de Jesucristo. Es perfecta. Él era el Cordero perfecto. Hebreos 2, del verso 14 al 18, termina el escritor declarando lo siguiente con relación a esa superioridad de Cristo. Hebreos capítulo 2, verso 14 al 18. Dice de la siguiente manera: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Déjame volver a leer otra vez. Dame la versión Emiliano, en la nueva versión internacional. Por tanto, voy a leer el mismo verso. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular, repito, para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham, de usted y yo, de nosotros. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Verso 18. Y termina diciendo el escritor de Hebreos: por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Tres conceptos básicos. Uno, Jesús en la oración intercesora, en la intercesión sacerdotal, declara y afirma: no te pido perdón que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Óigame, tenemos que afirmar que la misión de Jesús es perfecta. Por lo tanto, ese señor llamado diablo, Satanás, como usted quiera llamarle, no tiene parte ni suerte con los hombres y las mujeres que han conocido a Jesucristo. Y si usted no ha conocido a Jesucristo en esta hora y tiene algo como que lo persigue, yo le invito para que usted en esta noche pueda confesar al Cristo resucitado, al Cristo que venció la muerte, que es declarado más que vencedor, que es declarado Rey de Reyes, Señor de Señores, para que el temor a la muerte, para que el temor a la maldad sea disipado de su corazón. No le eche la culpa si se le quemaron las habichuelas. La goma se vació. O los problemas matrimoniales al diablo. No. Eso no tiene que ver nada con el diablo. Tiene que ver con que usted y yo pongamos la faldita y los pantalones en su lugar y respondamos con responsabilidad, perdonando la redundancia, con responsabilidad cristiana. Porque el diablo no tiene parte ni suerte con aquellos que viven para Jesucristo. Eso es uno. Número dos, porque Él conoce nuestra naturaleza humana. Y el pastor Orlando en esta mañana
nos predicó un excelente sermón con relación a la tentación. Y si él ha conocido la tentación, él ha conocido los embates de aquello que puede ser amenaza para los cristianos y las cristianas, como lo es el mal. Yo planteaba y escribía sobre el sermón que habían 4 contestaciones ante el mal. Resistid al diablo, dice la Escritura. La Escritura dice que no nos conformemos, que no olvidemos las maquinaciones. Y hay gente que utiliza ese texto para implicar que el diablo anda como que en el bolsillo de ellos. O que el diablo, ¿usted se acuerda cuando los muchachos lo molestaban, que le daban por aquí por la oreja? Por aquí hay uno que me molesta de cuando en vez y pasa por el lado mío y me toca así por el lado, y uno mira por este lado y está en el otro. Hay gente que cree que el diablo está haciéndole eso. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué te escondes, Osvaldo? Es experto Osvaldo haciéndome eso. Me toca por aquí, todo el mundo mira por acá, está por allá. Hay gente que cree que el diablo le está haciendo todo el tiempo eso. Que le toca por el lado izquierdo, pero anda por el derecho. Entonces siempre están santiguándose, orando, reprendiéndose, echándose aceite, dándose con la Biblia por la cabeza, repitiendo textos bíblicos todo el tiempo. Andan paranoicos y paranoicas, con la Biblia abierta dentro del dash, reprendiendo, tirando aceite en las paredes, manchando la casa, la alfombra, todo lo que encuentran. No, la Biblia es clara, querido. Colosenses capítulo 2 dice que él exhibió a Satanás triunfante sobre la cruz del Calvario. Y cuando el apóstol Pablo escribe eso, lo que quiere declarar es que los generales romanos, cuando tomaban cautivo y declaraban victoria, ellos iban al frente, un corcel extraordinario. Iban luego las huestes victoriosas, y entre medio de los últimos soldados y de esa primera comitiva donde iba el general triunfante entrando a la ciudad, iba el prisionero, iba el enemigo que había sido derrotado. Y algunas veces no iba solamente él, iba con todos sus secuaces. Allí no iban con los galones, pero usted no ha visto que oye, le quieren dar el mismo título de Dios al diablo, lo quieren poner omnisciente, lo quieren poner omnipresente. Pero ¿dónde se ha visto eso? Tenga cuidado. Pues usted sabe que cuando Pablo declara eso, dice que en esa caravana triunfante le han quitado todas las insignias. Allí no llevan los galones de generales. Allí van sencillamente rasos. Allí van encadenados. Allí van esposados. Allí se tiene que demostrar que ellos han sido derrotados. Y la Biblia dice, no lo digo yo, dice la Escritura que Él los llevó triunfantes y los exhibió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, querido y querida, no hay nada ni nadie. Por eso el apóstol declara una afirmación contundente en la epístola a los Romanos. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que estamos afirmando en esta hora la figura de Jesucristo. Porque se puede distorsionar con cualquier otra interpretación bíblica, pero esta es clara, esta es fundamental, esta es diáfana. Y yo pensaba en estos días, cuando hay un avivamiento dentro del pueblo de Dios, el pueblo de Dios se convierte sencillo. El evangelio se convierte en un evangelio sencillo, no complicado. Lo entiende el inteligente, lo entiende el menos inteligente, lo entiende el que se cree intelectual, lo entiende el que no es intelectual. Todas y todos lo entienden, porque el evangelio de Jesucristo es para que todo el mundo sea salvo, es para que todo el mundo pueda considerarse triunfante y vencedor en el nombre de ese que ha vencido por ti y por mí en la cruz del Calvario. Aleluya. Termina el apóstol diciendo: Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es poderoso. Él te conoce, Él nos conoce.
Si el enemigo está derrotado y por lo que hace por ahí es gritar, vociferar, asustar, pues cuando esa tentación, producto de la concupiscencia, una palabra bíblica que lo que significa es la naturaleza pecaminosa humana que está presente siempre, y cuando esas erupciones surgen en la vida humana, de esas situaciones, de esos deseos, de esas ideas, de esos pensamientos que nada tienen conexión con la vida nueva en Cristo Jesús, eso es lo que se llama concupiscencia. Cuando eso sale, trata de resurgir, que entonces viene la tentación, que es lo que dice el libro de Santiago. La Biblia dice que Él está por ahí presente para socorrer a los que son tentados. Amén. Él está presente porque nos conoce, para entender que podemos triunfar. Por eso podemos proclamar a los hermanos y amigos que están a través de la radio y de internet, que una vez gozaron y gustaron, que estuvieron como nosotros hoy sentados aquí disfrutando de la alegría maravillosa del culto al Señor, y que por alguna razón sucumbieron a la tentación. Yo te quiero decir en esta noche, Él es poderoso para entenderte. Él es poderoso para levantarte. Él es poderoso para tenderte la mano. Él es poderoso para hacerte entender dónde fue que fallaste. Él es poderoso para hacerte entender que hay sanidad en Cristo Jesús. Sanidad para el alma herida, sanidad para la conciencia, sanidad para las emociones, sanidad para el proceso mental de cómo se utilizan los pensamientos y las ideas. Hay sanidad en Cristo porque Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es poderoso para cambiar tu mente. Él es poderoso para sanar tus emociones. Él es poderoso para guiar tu vida por el camino correcto. Él es poderoso para que puedas declarar en esta hora: soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, que se llama Jesucristo. Oh, hay un camino más excelente, como decía el apóstol Pablo, y ese camino excelente es Jesucristo. Ese camino excelente es sencillo, lo pueden entender todos. Jesús afirmaba categóricamente: venid a mí todos los que estáis trabajados, todos los que estáis cansados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ponte en pie. Amén. Padre.